Muy buenas noches. ¿Están contentos? ¿O tienen mucho calor? Si tienen calor, no vayan a donde vivo yo, porque hoy hizo 112 en Fresno, California. Es un gozo estar aquí donde está un poco más fresco. Esta tarde pude ir a caminar un rato. En Fresno uno no puede caminar con ese calor porque el aire también está muy contaminado. Pero estoy contento de estar aquí con ustedes. Gracias al pastor Javier por haber venido a la reunión esta noche. Es el hombre que tiene dos nombres, Isaías Javier. Muy bien. Hemos tenido la oración pidiendo la bendición del Señor. Quiero decirles que el tema que vamos a trazar esta noche es la parte 1. La parte 1 de 2. Mañana en el culto vamos a estudiar la segunda parte de lo que vamos a comenzar esta noche. La guerra por el control de la historia comenzó en el huerto del Edén. Después que Satanás le arrebató el reino que Dios le había concedido a Adán, Dios le dijo a Satanás: yo voy a mandar una simiente al mundo y esa simiente te va a hacer la guerra. En el proceso de la guerra, tú lo vas a herir en el calcañar, pero te va a salir caro, porque él te va a herir en la cabeza. Cuando Satanás escuchó eso, él pensó: yo no puedo permitir que esa simiente venga. Ahora quiero leer el versículo clave para nuestro estudio de esta noche. Se encuentra en Génesis, el capítulo 3 y el versículo 15. Génesis, el capítulo 3 y el versículo 15. Mi texto favorito de toda la Biblia. Hice una serie de 38 temas de 1 hora cada uno sobre este versículo. En inglés hice 52 horas de presentaciones sobre este versículo. Así que vamos a leerlo y quiero que noten que hay 5 aspectos claves en este versículo. Aquí Dios le está hablando a la serpiente. En realidad no al animal. Le estaba hablando al que usó la serpiente para tentar y llevar a caer a Eva y luego a... la simiente de la serpiente y la simiente de ella. 5 puntos. Una enemistad, una serpiente, una simiente de la mujer y una simiente de la serpiente. Y en el proceso Dios le dice: mire, la simiente de la mujer te va a aplastar la cabeza y tú lo vas a herir en el calcañar, en el tobillo. Así Dios le declaró la guerra a Satanás y Satanás dijo: yo no puedo permitir que esa simiente venga. Así que Satanás se propuso que pudiera venir esa simiente de la mujer que le iba a aplastar la cabeza.
Y Satanás a través de la historia usó dos métodos. El primer método fue tratar de matar al linaje de donde iba a venir la simiente. Y el primero que tuvo éxito en matar fue Abel, usando a Caín, su simiente, logró matar a Abel. Dijo, ese es un peligro para mí, porque ese es justo, mientras que Caín es malo. Y así sucesivamente a través de la historia, Satanás se propuso a destruir todas las simientes de donde iba a venir finalmente la simiente. Pero Satanás usó un segundo método, y es corromper el linaje de donde iba a venir la simiente. Y eso lo vemos de una forma patética antes del diluvio, donde dice que los hijos de Dios, que eran los fieles, el linaje de los fieles, de donde iba a venir la simiente, se entremezclaron con las hijas de los hombres, es decir, las mujeres de la descendencia de Caín. Y el propósito de Satanás en entremezclar las dos simientes era que la simiente santa perdiese su identidad, y entonces no iba a haber un linaje del cual podría venir la simiente prometida. Destruir la simiente y hacer que la simiente perdiera su identidad. Ahora quiero que nos movamos 2200 años después que Dios le hizo esta declaración a Satanás. Vamos al tiempo de Abraham. Dios le hizo a Abraham tres promesas principales. En primer lugar, le prometió la tierra de Canaán. Ya lo vamos a leer en un momento. En segundo lugar, le prometió una posteridad numerosa, de donde iba a venir la simiente prometida. Y en tercer lugar, le prometió que a través de su simiente iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Tres cosas le prometió Dios a Abraham. Uno, la tierra de Canaán. Dios, segundo lugar, una posteridad innumerable, un linaje de donde iba a venir la simiente prometida, y que la simiente iba a bendecir a todas las naciones de la tierra. Eso fue lo que Dios le prometió a Abraham. Vamos a leerlo en Génesis 12, el versículo 1 al 3 y luego el versículo 7. Génesis 12, 1 al 3 y luego el versículo 7. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandecerá tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te maldijeren, y a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu simiente daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. ¿Captaron los tres puntos allí? Dios le dijo, a ti te voy a dar esta tierra, a ti te voy a dar una posteridad innumerable, un linaje innumerable, y la simiente va a traer la bendición a todas las naciones. Así que Dios llamó a Abraham a salir de Ur de los Caldeos, lo llevó a Harán,
Y luego de Harán lo llevó a la tierra prometida de Canaán. Ahora Satanás captaba un vistazo de cómo se estaba desarrollando el plan de Dios. Satanás ahora piensa y dice, la simiente prometida va a nacer en Canaán. Y él va a bendecir a todas las naciones de la tierra, porque se estaba fijando que Dios escogió a Abraham y le dio todas estas promesas. Dice, a través de Abraham va a venir finalmente la simiente, y esa simiente va a nacer en la tierra, y esa simiente va a bendecir a todas las familias, todas las naciones de la tierra. Así que ya sé a dónde enfocarme. Tengo que enfocarme con la posteridad de Abraham, y tengo que enfocarme en la tierra de Canaán. Ahora surge la pregunta: ¿sabía Abraham que no era él el que iba a bendecir a todas las naciones? ¿Sabía Abraham que no era él y su posteridad, sino que de uno de sus descendientes en la tierra prometida iba a venir la bendición? Que la simiente era en realidad uno solo. Abraham lo sabía. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Recuerdan que Abraham llevó a su hijo Isaac al monte Moria para sacrificarlo conforme al mandato de Dios. Y cuando Dios detuvo la mano de Abraham para que no inmolara a su hijo, Dios le dio la promesa de la simiente. Noten Génesis 22:18. Génesis 22:18. Dios le dijo a Abraham, en tu simiente. No, Abraham no trae la bendición. Trae la bendición solamente porque él empieza el proceso de donde vendrá la simiente. Así que dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. ¿A través de quién iba a venir la bendición? A través de la simiente de Abraham. ¿Entendió Abraham que la simiente era una persona? ¿Sabía Abraham que esa persona era Cristo Jesús? Sí lo sabía. Y usted dice, ¿cómo sabemos eso? Noten el Evangelio según San Juan, el capítulo 8 y el versículo 56. Aquí Jesús le está hablando a un grupo de judíos. Y fíjense lo que Jesús le dice a los judíos. Le dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver ¿qué? Mi día. Y lo vio y se gozó. ¿Entendía Abraham que la simiente iba a ser Cristo Jesús? Lo dice claramente en Juan 8:56. Jesús dijo claramente, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, dice Jesús. Y lo vio y se gozó. ¿Sabía Abraham que la bendición iba a venir a través de Cristo Jesús? Que la simiente era uno, que iba a nacer en Canaán y que iba a traer la bendición. Lo sabía. Noten también Gálatas 3:16 que confirma esto. Gálatas el capítulo 3 y el versículo 16. Aquí está escribiendo el apóstol San Pablo. Y fíjense lo que dice. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. ¿Y a quién? Y a su simiente. ¿A quién se le hicieron las promesas? A Abraham. ¿Y a quién? A su simiente. Yo pregunto, ¿la simiente aquí se refiere a todos los descendientes de Abraham? No, señor. Sigue diciendo, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes. Plural. Como de muchos
sino que, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Quién es la simiente de Abraham? Uno. El linaje de Abraham sencillamente fue el método que Dios usó para finalmente traer al mundo a la simiente. Pero la simiente era uno, Cristo Jesús. Y Abraham lo entendió, de que la bendición iba a venir como resultado de la simiente nacer en Canaán, y que la bendición iba a alcanzar a todas las naciones de la tierra. Ahora vamos un poquito más adelante en nuestro estudio. Vayan conmigo a Génesis, el capítulo 15 y el versículo 13 al 15. Este es un punto que no traté en la serie de Génesis. Génesis 15 y el versículo 13 al 15. Dios le dio una promesa a Abraham. Y en esa promesa Dios le dijo: mira, tu posteridad va a habitar en una tierra que no es la de ellos. Y van a pasar 400 años allí. Y después de los van a convertirse en esclavos. Y después de 400 años yo los voy a sacar de ahí y los voy a volver a llevar a Canaán. ¿Conocen esa profecía de los 400 años? Vamos a leerlo, Génesis 15, 13 al 15. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Pregunto, ¿identificó Dios la tierra? ¿Dios identificó la tierra? Dios no identificó la tierra. Eso es importante. Dios no dijo cuál tierra. Dios sencillamente dijo: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava y será oprimida 400 años. Y ahora escuchen: mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto, ¿qué va a pasar con la gente que iba a estar en tierra extraña, con los descendientes de Abraham? Después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá. Es decir, de la tierra que no eran de ellos, que no era de ellos, van a volver acá a Canaán. Porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. ¿Están captando el cuadro? ¿A dónde vivía Abraham? En Canaán. ¿Le había prometido Dios a Abraham que la simiente iba a vivir en esa tierra? Sí. Pero luego Dios le dice a Abraham: tú estás en Canaán, pero tus descendientes se van a trasladar a una tierra que no es de ellos. No les identificó la tierra. Y les dijo: van a pasar allí 400 años y en esa nación los van a esclavizar. Pero después de eso yo los voy a sacar de allá, de esa tierra, y los voy a llevar de regreso otra vez a Canaán. Eso es lo que Dios está diciendo. ¿Quién se está fijando en esta profecía? Satanás. Dice él: ¿cuál será esa tierra ajena? Ahora la pregunta clave es esta: ¿cómo podía cumplirse esta profecía de los 400 años si Abraham
Isaac y Jacob vivían en Canaán. ¿Cómo se podía cumplir esta profecía de que iban a ir a una tierra que no era de ellos y después de 400 años iban a regresar a Canaán? ¿Cómo se podía cumplir? Aquí viene el punto. La respuesta está en un personaje que se llama José. Ahora vamos a ver cómo obra Dios, el Dios del eterno presente. Yo pregunto, ¿creen ustedes que Dios sabía ya todo esto? ¿Dios sabía cuál era la tierra? Claro que Dios sabía cuál era. Dios sabía todo. Todo esto que estoy describiendo, Dios conocía todo el ínfimo detalle desde antes del pecado. Ahora fíjense qué interesante. José era de un carácter noble y santo, en contraste con el carácter de sus hermanos, que eran conspiradores, envidiosos y malvados. Así que Satanás dice, yo no tengo nada que preocuparme de esos muchachos malvados, conspiradores, pero este muchachito, José, ese es un problema. Tengo que deshacerme de él. Así que Satanás obra sobre las mentes de sus hermanos para que lo vendan como esclavo a la tierra no de ellos. Satanás está colaborando para cumplir la profecía de los 400 años y no se da cuenta. ¿Dios sabía eso? Claro que Dios sabía. Y ustedes saben que José había tenido 2 sueños. En los sueños de las espigas de sus hermanos y de su padre y su madre se inclinaron a él. Y el sol, la luna y las estrellas, las 11 estrellas, se inclinaban ante él. Y Satanás se está fijando, está diciendo, porque él le contó a los hermanos todos esos sueños que él tenía y los hermanos se enfogonaron. ¿Qué? ¿Que nosotros vamos a venir a inclinarnos ante ti? Ni lo creas. Y los hermanos hacen el plan. Ustedes conocen la historia. Lo venden como esclavo a la tierra que no era de ellos. Y los hermanos, ¿qué dicen? Satanás, ¿qué dice? Este ya no me va a causar daño. Problema resuelto. Yo quiero que ustedes vean, hermanos, empezamos esta serie sobre cómo hay una historia que se escribe detrás de la historia. La historia que vemos no es la verdadera historia. La historia verdadera es la que se realiza entre Cristo y Satanás. Cristo obrando para traer la simiente y Satanás procurando impedir. Así que venden a José a Egipto. Dicen, problema resuelto. Este no va a ser ningún problema para nosotros ya. Y José va a parar a la casa de Potifar. ¿Sabe por qué fue a parar ahí? Dios sabía que iba a parar ahí. Dios sabía que los hermanos lo iban a vender. ¿Dios sabía eso? Desde antes que existiera la historia, Dios sabía. ¿Saben que por eso es que Dios no puede perder? Porque Satanás comete errores, porque él no puede conocer el futuro. Dios sí conoce todo lo que va a hacer Satanás de antemano. Dios está en control de la historia. Y ¿saben algo? Dios no va a tener ningún problema en controlar tu vida también. Porque si Dios puede controlar algo tan complejo como la historia, no va a tener ningún problema con controlar tu vidita. Así que fue a parar a la casa de Potifar. ¿Saben por qué fue a parar a la casa de Potifar? Porque José tenía que aprender a ser un buen administrador. Porque le esperaba una tarea bien grande, la de administrar todos los productos de Egipto. Durante 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Tenía Dios que entrenarlo. Y llegó a ser tan buen administrador
que Potifar no se preocupaba sino por la comida que estaba en la mesa. José se encargaba de todo lo demás. Pero luego la cosa se complica. Porque la esposa de Potifar le tenía el ojo puesto a José. Y lo acusa falsamente y termina en la cárcel. ¡Wow! ¿Saben que la hermana White dice que cuando José iba en camino a Egipto, podía ver las tiendas de su padre en la lejanía? Y dice la hermana White en Patriarcas y Profetas que él se propuso de que aunque él no entendía cómo se iban a cumplir sus sueños, no entendía lo que estaba pasando, dijo, yo voy a cooperar con Dios y voy a seguir su plan. Cueste lo que cueste. Yo sé que él tiene un plan, no sé cuál es, pero voy a cooperar con él. Fue a parar a la cárcel. Hubiera sido muy fácil para José decir, ve, yo me consagré a Dios y ¿qué me dio? Esclavo en Egipto y echado a la cárcel. ¿De qué vale servir a Dios? Podría haber pensado eso, pero él pensó, Dios tiene un plan. ¿Saben cuál era el plan? Que puliera sus capacidades administrativas en la cárcel. Y fíjense que era tan buen administrador en la cárcel que prácticamente se convirtió en el carcelero. Porque Dios sabía que tenía una tarea administrativa mucho más importante en el futuro. Pero fue a parar a la cárcel por otra razón, no solo para ser un buen administrador. Fue a parar a la cárcel también porque era necesario que conociera al panadero y al copero. Yo pregunto, ¿Dios sabía que José iba a encontrarse con el panadero y el copero? ¿Desde cuándo supo Dios eso? ¿Dios sabía que Satanás iba a influir sobre la esposa de Potifar para que lo echaran a la cárcel? ¿Sí o no? Sí. ¿Dios sabía que sus hermanos lo iban a vender a Egipto? Dios sabía. José no entendía lo que estaba pasando, pero él decía, Dios tiene un plan y yo voy con el plan de él, aunque no lo entienda. Lo mismo puede pasar con nuestra vida. ¿Qué pasan cosas en nuestra? ¡Ay! ¿De qué vale servir a Dios? No me viene sino esto y aquello. Y nos quejamos. Pero crean, Dios tiene un plan. Así que en la cárcel José conoce al panadero y al copero, y entonces Dios le da sueños al panadero y al copero. Y Dios le dice al panadero, en 3 días muerto. Pero le dice al copero, tú vas a volver a servir el vino de Faraón. ¿Saben para qué? ¿Saben cuál era el trabajo del copero? Él tenía que probar el vino del Faraón para estar seguro de que no estaba envenenado. Imagínense un trabajito así. Así que le dice al copero, tú vas a servir el vino de Faraón otra vez. Y entonces el copero sale de la cárcel y le da un ataque de amnesia. Olvida a José. ¿Quién le vetó eso? No era tiempo. Porque Faraón todavía no había tenido los sueños. Así que por 2 años el copero no dijo nada de José. Porque José le había dicho, mira, dile a Faraón que me acusaron falsamente para ver si me sacan de aquí. Y el copero, 2 años. Se olvida. Pero luego Dios le da 2 sueños a Faraón. Y Faraón trae todos los expertos y los expertos dicen, no entendemos ni papa qué significan esos sueños. Que eran los sueños sobre los 7 años de abundancia y los 7 años de sequía. Ahora ustedes saben cómo se desarrolla la historia. Finalmente, el copero dice, yo conozco uno. Y luego le cuenta al faraón cómo le había interpretado el sueño al panadero y a él. Y Faraón dice, pues tráiganlo para ver si me puede explicar mis sueños.
Y va José y le explica los sueños. Y de un prisionero extranjero se convirtió en el primer ministro de Egipto. ¿Creen que ahora José está viendo las cosas desde una perspectiva distinta? Ya estoy viendo el plan de Dios. ¿Vamos bien o no vamos bien? Ve, cuando estudiamos la Biblia tenemos que pensar en lo que estamos leyendo. ¿Cuál es la estrategia que no se ve? ¿Cuál es la estrategia de Dios y qué está tratando de hacer Satanás para impedir que se cumpla el plan de Dios? Así que ahora José llega a ser el primer ministro. Viene una sequía terrible en tierra donde vivía Jacob con su familia. ¿Quién cree usted que causó esa sequía? ¿Dios? Satanás. Pero Dios sabía que Satanás iba a causar la sequía. ¿Dios sabía? Dios le dice a Satanás. Satanás, la intención era matar de hambre a los que iban a traer la simiente. Ese era su plan. Pero el plan de Dios, de Satanás, está tratando. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Esto está como medio raro. Está tratando de leer las circunstancias. Y encontramos en la historia que a los hermanos de José, después de 2 años de sequía en Canaán, les toca venir a Egipto porque han oído de que hay abundancia en Egipto. Y llegan a Egipto y no reconocen a José. Porque José era un muchachito cuando lo vendieron, tal vez 18 años. Y claro, él tenía todos sus adornos egipcios como primer ministro de Egipto. No lo reconocieron. Y él había aprendido el idioma de los egipcios. Y entonces él trabajaba con un intérprete. Todos los hermanos dicen, ¿quién sabe quién es este? Y entonces los hermanos llegan y ¿qué hacen? Se inclinan. José dice, ajá, se está cumpliendo. Mis sueños se están cumpliendo. Pero todavía, escuchen bien, todavía no se puede cumplir la profecía de los 400 años. Porque ¿dónde vive Jacob y su familia? Jacob y su familia viven todavía en Canaán. Pero ahora, ¿qué hace José? José manda a traer a Jacob y a toda su familia, simiente de Abraham, los trae ¿a dónde? A Egipto. La descendencia iba a ir a una nación no de ellos. ¿Qué está haciendo Satanás? Está cooperando con Dios para cumplir la profecía de los 400 años, sin darse cuenta. Porque tiene que adivinar lo que está haciendo Dios. Pero Dios sabe perfectamente lo que Él está haciendo. Y finalmente, para hacer una historia corta, la Biblia nos dice que cuando José se encuentra entre sus hermanos, hablando el idioma de ellos se ponen, me gusta la palabra en Colombia, se pusieron a berrear. Significa se pusieron a sollozar. Y le dicen a José, ay José, perdónanos por haberte vendido a Egipto. Hicimos mal, estaban verdaderamente arrepentidos. Y fíjense lo que les dijo José. Génesis 45:6. Bueno, vamos a leer en realidad el versículo 5 hasta el versículo 8. Versículo 5 hasta el versículo 8. 3 veces José le repite a sus hermanos algo muy interesante. Cuando ellos se arrepienten, dicen, nunca deberíamos haberte vendido a Egipto. Dice en el capítulo 45 y el versículo 5. Ahora pues no os entristezcáis, le dice José a sus hermanos, ni os pese de haberme vendido acá,
porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Quién lo mandó a Egipto? Dios. Versículo 6. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y luego viene la segunda vez. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad, para preservar el linaje de donde iba a venir ¿quién? El Mesías, la simiente. Ahora pues no os entristezcáis, dice, ni os pese de haberme vendido acá, porque es para preservación de vida que Dios me envió delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Ahora viene la tercera vez. Así pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. ¿Están viendo esta historia desde una perspectiva distinta? Generalmente leemos la historia de José, bueno, triste, pero hay algo pasando detrás del telón. Hay una guerra detrás del telón. Hay una guerra detrás de la guerra en el mundo invisible. Tenemos que ver la historia no solamente en un plano horizontal, sino en un plano vertical. Los historiadores sencillamente pueden decir lo que está pasando, dónde pasó, cuándo pasó, con quiénes pasó, lo que ellos ven. Pero la Biblia quita el velo y nos dice lo que está ocurriendo en el mundo que no se ve. La guerra entre Cristo y Satanás. Cristo obrando para traer al Mesías y Satanás obrando para tratar de impedirlo. Ahora, aquí viene algo muy importante. ¿Qué sucedió después que Jacob y su familia fueron a Egipto? ¿Qué hicieron los egipcios finalmente? Los esclavizaron. ¿Sí o no? ¿Había dicho Dios eso? Sí, Dios lo había dicho. Que iban a ser esclavizados. Ahora Satanás dice, bueno, ahora sí entiendo qué quiso decir Dios cuando dijo que van a ir a una tierra que no es de ellos. Y ahora se han convertido en una gran nación. Así que ahora lo que yo voy a hacer es lo voy a esclavizar. No voy a dejar que regresen a Canaán. ¿Por qué creen ustedes, hermanos y hermanas, que Faraón tenía un corazón tan duro y feroz para impedir que el pueblo de Israel saliera de Egipto para regresar a Canaán? ¿Por qué razón? Porque ahora entendía la profecía de los 400 años. Él sabía que van a ser ¿dónde? En Canaán. Y que la simiente iba a bendecir ¿a qué? A todas las naciones de la tierra. Así que él dice, bueno, Dios me ganó en la primera vuelta, en lograr trasladar a Abraham y su descendencia a Egipto, pero ahora yo voy a impedir que se cumpla la segunda parte de esa profecía. Voy a mantener a Israel en Egipto. Ahora aquí surge la pregunta: ¿por qué es que Dios trasplantó a Israel a Egipto? ¿Por qué no dejarlos en Canaán y dejar que se cumpliera su plan sin tener que trasladarlos a Egipto por 400 años? Le voy a leer una cita de Patriarcas y Profetas. Tremenda cita esta.
se había prometido que su posteridad, la posteridad de Abraham, sería tan numerosa como las estrellas. Pero hasta entonces el pueblo elegido había aumentado lentamente. Esto es cuando Jacob y su familia están todavía en Canaán. Dios había dicho, de Abraham vendrá una descendencia abundante. Pero hasta ese momento había aumentado muy lentamente. Y luego dice ella, y la tierra de Canaán no ofrecía en ese tiempo campo propicio para el desarrollo de la nación que se había predicho. El ambiente no era ideal y no había aumentado la descendencia de Abraham. Sigue diciendo, estaba en posesión de tribus paganas. Canaán estaba en posesión de tribus paganas, poderosas, que no habrían de ser desalojadas hasta la cuarta generación. Jacob y su familia no hubieran podido con las poderosas naciones que se encontraban en Canaán en ese tiempo. Además, el número de los descendientes había aumentado muy lentamente. Así que Dios dice, hay que hacer algo especial. Sigue diciendo la cita, de haber quedado allí, es decir, de haber quedado en Canaán, para convertirse en un pueblo numeroso, los descendientes de Israel hubiesen tenido que expulsar a los habitantes de la tierra o dispersarse entre ellos. ¿Qué hubiera sucedido si hubieran tenido que quedarse en Canaán? Hubieran tenido que expulsar a esas naciones poderosas, imposible, porque eran pocos. O tenían que ¿qué? Dispersarse para vivir entre ellos. Ambas cosas eran un problema. Fíjense lo que sigue diciendo. Conforme a la disposición divina, no podían hacerlo primero, no podían expulsar a las naciones de ahí. Y si se mezclaban con los cananeos, se expondrían a ser seducidos por la idolatría. ¿Qué hubiera pasado si hubieran quedado en Canaán y no hubieran ido a Egipto? No hubieran podido expulsar a las poderosas naciones. Y si se esparcen entre esas naciones, llegan a ser idólatras como las naciones. Ahora escuchen. Egipto, sin embargo, ofrecía las condiciones necesarias para el cumplimiento del propósito divino. Se les ofrecía allí un sector del país, escuchen bien, un sector del país bien regado y fértil, con todas las ventajas necesarias para un rápido aumento. Se llamaba la tierra de Gosén, la tierra más fértil de Egipto. Y luego sigue diciendo, y la antipatía que habían de encontrar en Egipto debido a su ocupación, pues los egipcios abominan todo pastor de ovejas, les permitiría seguir siendo un pueblo distinto y separado, y serviría para impedirles que participaran en la idolatría egipcia. En Egipto quedarían aislados en gran medida de la idolatría de Egipto, aunque en cierto sentido se contaminaron, pero todavía era un pueblo distinto que los egipcios, porque eran pastores de ovejas y los egipcios no les gustaban los pastores de ovejas, entonces estaban en su región y podían vivir tranquilos y crecer y llegar a ser una gran nación. Ahora entendemos cuál era el plan de Dios. En sacarlos de Canaán para mandarlos luego ¿a dónde? Para mandarlos luego a Egipto. ¿Creen ustedes que ahora Satanás entendía un poco mejor cuál era el plan de Dios? Oh, sí. Así que Satanás dice, yo voy a esclavizar a esta gente. Los voy a oprimir para que Faraón no los deje irse.
a Canaán. Porque en Canaán van a ser la simiente de Génesis 3:15, que va a traer la bendición a todas las naciones de la tierra. Y por lo tanto, Satanás esclaviza al pueblo de Israel con un odio satánico. Noten Éxodo 5 y el versículo 1 y 2. Éxodo 5 y el versículo 1 y 2. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. ¿Qué es lo que dicen Moisés y Aarón? Le dicen a Faraón: deja ir a mi pueblo. Dios le está diciendo: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. ¿Y cómo respondió Faraón? Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ahora escuchen esto: 15 veces en los primeros capítulos de Éxodo dice que Dios endureció el corazón de Faraón, y dice también que Faraón endureció su corazón. Y Dios mandó plaga tras plaga, y Faraón se endurecía contra el pueblo más y más. ¿Por qué? Porque Satanás quería mantener a Israel ¿dónde? En Egipto. Noten Éxodo 1 y el versículo 13 y 14. Éxodo 1, 13 y 14. Habla de la amargura de la servidumbre del pueblo. Dice allí: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban ¿con qué? Con rigor. ¿Quién estaba detrás de Faraón? ¿Esto fue meramente la ira de Faraón? Mirando la historia vertical. No, ¿era la ira de quién? La ira de Satanás. El odio terrible de Faraón no se puede explicar sino un odio satánico. Ahora fíjense lo que es interesante. ¿Sabe que se le llama al Faraón, se le llama el gran dragón? Recuerden que en nuestro primer tema hablamos de quién es el dragón. Los que estuvieron aquí, ¿quién es el dragón? Satanás. Pero yo pregunto, ¿el Imperio Romano también es el dragón? Sí. Satanás es el dragón y el Imperio Romano es el dragoncito que Satanás usa. A Faraón se le llama el gran dragón, pero ¿quién es el gran dragón detrás del gran dragón? Satanás. Dice en Ezequiel 29 y el versículo 3: habla y di: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo: mío es el Nilo, pues yo lo hice. Y ahora, ¿qué hace el pueblo que está oprimido por el gran dragón, Faraón, que es emisario del gran dragón que está obrando detrás del telón? ¿Qué hace el pueblo? Ahora el pueblo clama a Dios para que Dios los libre. Éxodo 2, 23 al 25 nos habla del clamor de la gente. Dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos por motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció.
Yo pregunto, ¿ahora Dios va a cumplir el pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob? ¿Lo va a cumplir ahora? ¿Los va a volver a llevar a Canaán? Sí, Señor. Y así es que en Egipto nace el libertador. ¿Cómo se llama ese libertador? Moisés. Ahora fíjense qué interesante esto. ¿Protegió Dios a Moisés en Egipto? ¿Lo protegió, sí o no? Claro que lo protegió en Egipto. Ahora, hay un principio muy importante y es este. Lo que sucedió con Israel, literal, es simbólico de lo que va a pasar con el Israel espiritual. En el Antiguo Testamento, Dios libró al Israel literal de la servidumbre literal, en Egipto literal, para llevarlos a la Canaán literal, y la señal de su liberación fue el sacrificio de un cordero literal. Pero como veremos mañana, esta miniatura simboliza algo mucho mayor. Este es el tipo, y lo que vamos a estudiar mañana en la mañana es el antitipo. Esta es la sombra, y mañana vamos a estudiar la realidad. Esta es la miniatura. Esta historia es la base para un cumplimiento mucho más grande en el futuro, en Canaán. ¿Cuántos elementos hay en la historia de Moisés? 5, como en Génesis 3:15. ¿Hay una mujer en la historia de Moisés? ¿Hay una mujer? ¿Cómo se llama la mujer? Jocabed, la mamá de Moisés. ¿Hay enemistad? ¿Hay enemistad, sí o no? Sí, ¿entre quiénes? Escuchen bien. En Génesis 3:15 dice que la enemistad de la serpiente es contra quién, no contra la mujer, sino contra la simiente de la mujer. En la historia de Moisés, ¿contra quién es la ira de Faraón? ¿Contra Jocabed o contra el hijo de Jocabed? Contra el hijo de Jocabed. Es decir, ¿quién es la simiente de la mujer en esta historia? Moisés. ¿Y quién es la simiente de Satanás? Faraón. ¿Hay enemistad también? Los elementos de Génesis 3:15 se están cumpliendo en esta historia. Ahora, Moisés nació. ¿Y qué mandó a hacer Herodes? Herodes no. ¿Qué mandó a hacer Faraón? Dejamos a Herodes para mañana. ¿Qué mandó a hacer Faraón? Mandó a matar a todos los niños varones. ¿Con qué propósito? Para tratar de matar al libertador del Israel literal, de Egipto literal, para llevarlos a Canaán literal, y la señal, un cordero literal. Yo pregunto, ¿el cumplimiento final será llevar al pueblo de Dios a Canaán literal? ¿Es el propósito en el cumplimiento? ¿Tomar un avión e irnos allá a Tierra Santa? No. El cumplimiento es mucho mayor y espiritual. Así que manda matar a todos los niños varones. Dice en Éxodo 1:22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Maten a todos los niños varones. Ahora es interesante notar con qué nombre se refirió
Moisés entrega el mensaje de Dios. ¿Con qué nombre se refirió Dios a su pueblo a través de Moisés? Éxodo 4 y el versículo 22. Recuerden estos detalles porque vamos a volver a ellos mañana, en el tema de mañana. Éxodo 4, 22. Va Moisés a Faraón y le imparte un mensaje que Dios le dio. Dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Israel es mi hijo, ¿mi qué? Primogénito. Y luego aquí viene algo interesante. ¿A dónde refugió Dios a Moisés? En Egipto. Ahora escuchen bien. Dios protegió a Moisés en Egipto. Pero estando en Egipto, Dios lo llamó a salir de allí. Noten lo que dice Oseas, el capítulo 11 y el versículo 1. Y esto se cita en el Evangelio según San Mateo también. ¿A dónde fue refugiado Jesús? De la ira de Herodes, que mandó matar a todos los varones. Se refugió en Egipto. Pero luego regresó ¿a dónde? Luego regresó a Canaán. Ese fue el cumplimiento de la profecía de Oseas 11:1, donde dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Me están siguiendo o no me están siguiendo? Hermanos y hermanas, esta es la historia detrás de la historia. Ahora escuchen bien. Yo pregunto, hoy en día en lo que la gente llama Tierra Santa, ¿hay constantes guerras y conflictos ahí? Sí. ¿Y saben lo que dicen la mayoría de los protestantes? Dicen, hay que proteger al Israel literal. Hay que protegerlo, porque es Tierra Santa. Ahora yo pregunto esto. ¿Por qué razón es que hay tanto conflicto en la tierra de Israel? ¿Y por qué los evangélicos dicen que las profecías se van a cumplir en Israel, literal? Y que Dios va a librar a Israel, literal. Y que sea el cumplimiento de las profecías. ¿Por qué razón? Por la sencilla razón de que Satanás lo que quiere es distraer la atención de la gente del verdadero cumplimiento de las profecías. Yo pregunto, ¿tuvo el pueblo de Israel que luchar a capa y espada para conquistar la tierra prometida? ¿Sí o no? Las naciones de Canaán, cuando Israel volvió, ¿qué hicieron? Se endurecieron y dijeron, no los vamos a dejar entrar a la tierra. Primero Faraón no los quería dejar salir, y cuando querían entrar a Canaán, las naciones se opusieron a ellos y tuvieron que pelear durísimo para ganar la tierra de Canaán. Es más, David tuvo que pelear muchas batallas para conquistar el monte Moria. Pueden leerlo en los libros históricos, 1 Samuel, 1 Reyes. El último lugar que logró conquistar David en las guerras en la tierra de Canaán fue el monte Moria. ¿Saben por qué es importante el monte Moria? Porque en primer lugar allí fue que Abraham llevó a Isaac para sacrificarlo. ¿Y quién estaba observando eso en ese monte? Dios le dice, sacrifica a tu hijo. Pero se consigue un sustituto, un carnero, un cordero macho, y se ofrece en lugar de su hijo. En este monte va a pasar algo importante.
eso David tuvo que luchar duramente para conquistar el monte Moria. Y más tarde en ese monte se construyó el templo de Salomón. En ese monte. ¿Sabía Satanás que ese monte era importante? Y luchó con todas sus fuerzas para impedir que se pudiera conquistar. Esta es la historia detrás de la historia. Y después que el pueblo de Israel fue cautivo a Babilonia, pasaron 70 años en Babilonia, y cuando se terminaron los 70 años, volvieron a su tierra. Y yo pregunto, ¿hubo una oposición fuerte de los que estaban en la tierra para impedir que construyeran el templo y que construyeran la ciudad y que reconstruyeran el muro? Lean Esdras y Nehemías y Daniel el capítulo 10. Dice que Gabriel tuvo que luchar con los reyes de Persia y no pudo con ellos. El príncipe de Persia, que es Satanás, estaba obrando sobre las mentes de los reyes de Persia para que no dieran los decretos para que el pueblo regresara para restablecer su religión. Y finalmente dice en Daniel 10, los últimos versículos, que tuvo que venir Miguel, que representa a Cristo Jesús, para ayudar a Gabriel, para que el pueblo pudiera regresar y restablecerse allí. Ahora escuchen, los evangélicos de hoy, dicho sea de paso, no estoy hablando de gente, estoy hablando de la teología. Le dan mucha importancia hoy en día a la tierra de Israel. Y creen que en la tierra se van a cumplir las profecías con el Israel literal. Pero hoy por hoy, la tierra de Israel no tiene ya ninguna importancia profética. La gente se refiere a Israel como tierra santa, pero ya no es santa. Era santa porque allí ministró Jesús. Era santa porque Jesús allí nació, allí vivió, allí murió, allí resucitó y se fue al cielo desde allí. Lo que hace que un lugar sea santo es que Dios está allí. Es más, el Espíritu Profecía nos dice a nosotros que Israel ya no es santo, sino que la maldición de Dios está sobre la ciudad. Le leo la cita, se encuentra en la Review and Herald, junio 9, 1896, dice: cuando la tierra maldita por el pecado sea purificada de toda mancha de pecado, cuando el monte de los olivos se parta en dos y llegue a ser una llanura inmensa, eso es después del milenio, cuando la ciudad santa de Dios descienda sobre ella. ¿Cuál ciudad santa? ¿Cuál es la ciudad santa hoy? ¿Jerusalén allá, el Medio Oriente? No. ¿Cuál es la de Jerusalén hoy? ¿Cuál es el templo hoy? ¿Quién es el sumo sacerdote hoy? Entonces, ¿cuál es el lugar santo? Allá. ¿Dónde está Jesús? No aquí. Él se fue de aquí. Sigue diciendo: cuando la ciudad santa de Dios descienda sobre ella, la tierra hoy que se le llama tierra santa, llegará a ser verdaderamente santa. Y luego escribe: la maldición de Dios está sobre Jerusalén por haber rechazado y crucificado al unigénito Hijo de Dios. Pero Dios limpiará esa vil mancha. No estoy hablando de la gente que vive ahí. Hay muchos judíos que van a salir del judaísmo y se van a integrar al cristianismo al acercarnos al final de la historia. Estoy hablando de lo que los evangélicos dicen, que la tierra es santa. Y como es santa, Dios va a proteger a Israel de todos los que quieren destruir a Israel. Ahora, yo creo que la nación de Israel tiene derecho de existir, no me entiendan mal.
Pero la teocracia judía terminó. Porque todo lo que tenía que hacer Jesús allí ya lo hizo. Ahora, la tierra santa es el cielo. La ciudad santa es la nueva Jerusalén. Y el nuevo Israel son los que han aceptado a Cristo como Salvador personal. Por eso en una conversación que tuvo Jesús con la mujer samaritana, ¿recuerdan esa conversación en el pozo de Jacob? Dice en Juan 4, 21 al 24, Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ni en el monte donde adoran los samaritanos, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y luego le dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, porque Dios escogió al pueblo judío para traer a Jesús al mundo. Y luego dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que ¿qué? Es necesario que adoren. ¿Dónde es Tierra Santa hoy? Jesús dijo: donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo entre ellos. Esto aquí es Tierra Santa. Donde está reunido el pueblo de Dios es Tierra Santa, porque Jesús está ahí. En Israel no está. Con individuos tal vez sí, porque Israel todavía rechaza a Cristo Jesús como Salvador personal. Ahora, Satanás causa conflictos allá en el Medio Oriente. ¿Con qué propósito? Con el propósito, escuchen bien, de que los cristianos miren a dónde para el cumplimiento de las profecías. El propósito de Satanás es que la gente diga: todas las profecías en cuanto al anticristo se va a sentar en el templo literal de Jerusalén y va a perseguir a los judíos. Entonces los cristianos están mirando hacia allá para el cumplimiento de las profecías, y mientras tanto se están cumpliendo las profecías en Roma y en los Estados Unidos, y no lo ven porque están mirando a donde no es. ¿Están conmigo o no están conmigo? Las profecías no se están cumpliendo allá, las profecías se están cumpliendo en este país y en Roma. Pero la mayoría de los cristianos no lo ven porque ellos tienen el enfoque allá. Porque Satanás revuelve todo allá para que piensen que el conflicto es allá. Pero el conflicto no es allá. Ahora vamos a nuestro último texto. ¿Aprendieron algo esta noche? ¡Wow! Yo digo, es extraordinario. La Biblia es extraordinaria, hermanos y hermanas. Francamente, la forma como obra Dios. Vamos a nuestro último texto. Gálatas, el capítulo 3. Gálatas, el capítulo 3. Y vamos a leer los versículos 13 y 14. Vamos a hacer una aplicación personal de esto ahora. Gálatas 3, 13 y 14. Yo pregunto: ¿nació la simiente prometida en la tierra de Canaán? ¿Dónde está la ciudad de Jerusalén? En Canaán. ¿Finalmente la simiente nació ahí? Sí. ¿Y quién es la simiente? Cristo. Ahora fíjense lo que dice Gálatas 3 y el versículo 13. Dice allí: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Abraham? Que a través de la simiente iba a venir ¿la qué? La bendición. ¿Sí o no? Que la simiente de Abraham iba a traer la bendición.
Pero aquí dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Trae la bendición, redimiéndonos ¿de qué? De la maldición. ¿Y saben lo que dicen algunos? La ley es mala porque nos maldice. Le echan tierra a la ley, porque la ley nos maldice. Pero ¿por qué la ley nos maldice? No es porque la ley es mala, sino porque nosotros somos los malos. Por ejemplo, si ustedes llegan a un semáforo y está rojo y se lo comen, y hay un policía por allí, la maldición de la ley les va a caer encima. ¿Sí o no? La maldición de la ley les va a caer encima, porque le van a poner una multa. Entonces lo que hay que hacer es acabar con el policía. Acabar con la ley. ¡No! ¿Cuál es la solución? La solución es muy sencilla, pero nunca funciona así. Les voy a explicar cómo funciona. En un momento vamos a volver al texto aquí. Supongamos que yo me como un semáforo en rojo. Policía está ahí, el policía viene, se comió un semáforo en rojo. Está bajo la condenación de la ley, la maldición de la ley. Pero nuestra maldición. Por eso dice en Gálatas 3 y el versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Y cómo lo hizo? Hecho por nosotros maldición. Él tomó mi maldición y tu maldición. Porque Él tomó sobre sí nuestras transgresiones de la ley y pagó la multa, y la multa es muerte. ¡Wow! ¿Y cuál es el resultado de Jesús tomar la maldición para que pudiera traer la bendición? ¿La bendición de quién viene sobre nosotros como resultado? Vamos otra vez al versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Y ahora escuchen, ¿por qué Jesús toma la maldición? Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de ¿quién? La bendición de Abraham, que Dios le prometió a Abraham, para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Qué es lo que hace posible que Jesús haya tomado la maldición? Hace posible que la bendición de Abraham, a través de su simiente, venga a nosotros. ¡Qué glorioso! Ahora quiero terminar con esto. ¿Cómo nos llega a nosotros la bendición de Abraham? Mis queridos amigos, hermanos, tenemos que recibir a Jesús como Salvador. El hecho de que Jesús tomó la maldición sobre sí no significa que yo me voy a salvar.
No significa que todo el mundo se va a salvar porque Cristo tomó la maldición de la raza humana sobre él. Ustedes conocen ese texto famoso, el texto más famoso de la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para cuántos dio Dios a su Hijo? Para el mundo. Pero la gente a veces olvida la segunda mitad del versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús tomó la maldición sobre sí mismo, pero nosotros tenemos que recibirlo como Salvador personal, para beneficiarnos de lo que Él hizo. Ahora, ¿cómo podemos beneficiarnos por lo que Él hizo? Muy sencillo, mis queridos hermanos y amigos. Está ahí mismo en Gálatas 3. Poquito más adelante en el capítulo está el secreto para que la bendición de Abraham venga sobre nosotros y recibamos a Cristo, quien tomó nuestra maldición. Noten lo que dice el versículo 26 de Gálatas 3. Pues todos sois hijos de Dios. ¿Cómo? Por la fe en Cristo Jesús. Y luego dice, porque todos los que habéis sido, ¿qué? Bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. ¿En qué momento es que nos viene la bendición? Cuando nos bautizamos. Cuando yo soy enterrado en las aguas del bautismo, queda enterrada la maldición. Y cuando salgo, tengo la bendición, porque estoy en Cristo. ¿Están entendiendo? Ahora escuchen. Mañana vamos a tener un bautismo, Dios mediante. Y puede ser que hay gente aquí que nunca ha visto un bautismo como dice la Biblia. La Biblia dice que una persona debe bautizarse cuando entiende lo que está haciendo. Un bebé no entiende lo que está haciendo. Es inocente. Llega a ser culpable cuando escoge pecar, a sabiendas, a conciencia. Ahora escuchen. El bautismo, todos los bautismos en la Biblia fue de personas que entendían lo que estaban haciendo, porque el bautismo exige arrepentimiento, confesión del pecado y fe en Cristo Jesús como Salvador personal. Una persona que tiene eso se puede bautizar. Ahora, ¿por qué tiene que ser el bautismo por inmersión? ¿Sabe que el bautismo tiene que ser sepultado debajo del agua? Porque en Romanos 6 dice que nuestros pecados son sepultados. Un poco de agua en la cabeza no sepulta nada. Dice, pero ¿por qué tiene que ser así? ¿Cualquier forma está bien? No, le voy a explicar, ya expliqué esto ayer. ¿Por qué por inmersión? Le voy a explicar. Para aquellos que no conocen lo que es el bautismo, hay una alberca, un tanque de agua. El pastor está mirando hacia la congregación, el candidato está delante del pastor, de perfil, y el pastor dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y entonces el pastor sepulta a la persona debajo del agua. ¿Qué es lo último que hace la persona antes de que el pastor lo sepulte debajo del agua? Deja de respirar. ¿Y qué hace la persona mientras está debajo del agua? No respira. ¿Y qué es lo primero que hace cuando sale del agua? Respira de nuevo. En miniatura, la persona está participando de la experiencia de Cristo, quien en la cruz expiró, en el sepulcro no respiró y cuando resucitó, respiró de nuevo. Por eso en el bautismo yo estoy incluido en Cristo Jesús. Dios ya no me mira a mí, sino que mira a Jesús, mi representante. Esa es la importancia del bautismo, según lo enseña la Biblia.
Se me ocurre preguntar en esta noche, ¿hay alguien aquí que no ha pasado por esa experiencia? Y Dios sabía que tú ibas a estar aquí esta noche. Dios conoce todas las cosas. Dios ya conoce la decisión que tú vas a tomar. No decidió por ti. Dios no decidió por ti, pero Dios sabe muy bien desde la eternidad cuál iba a ser tu elección. ¿Hay alguien aquí en esta noche que no ha sido bautizado, como dice la Biblia, que le gustaría decir: yo sí quiero prepararme para tener esa gloriosa experiencia de sepultar la maldición, sepultar mi vida vieja, que es un desastre, enterrar mis pecados para resucitar a una vida completamente nueva? ¿Hay alguien aquí que quiere decirle eso al Señor Jesús en esta noche? Levanta la mano, yo voy a orar por usted. No deje pasar esta oportunidad. Dios es el que te está llamando. Yo sencillamente soy el instrumento que Dios está usando. ¿Hay alguien aquí que quiere romper el hielo y quiere decir: sí, yo he escuchado el tema, yo quiero la bendición, quiero que quede enterrada la maldición? ¿Alguien que quiere levantar la mano y decirle eso al Señor en esta noche? ¿Alguien? Yo sé que todos aquí no han sido bautizados como dice la Biblia. El pastor me dice que algunos están estudiando, ya están preparados para bautizarse. No importa que hayan tomado su decisión ya, que hayan terminado los estudios, igual pueden levantar la mano y reconfirmar su decisión. Yo quiero tener una oración por aquellas personas a quienes el Espíritu Santo les está hablando esta noche. ¿Hay alguien aquí que quiere romper el hielo y decirle: sí, Señor, yo estoy escuchando tu voz y yo escojo esta noche tomar esa decisión? No voy a alargar el llamado. No te vayas a la casa sin escuchar la voz del Señor. Algunos piensan: bueno, yo espero algún día no nos pertenece a nosotros. La Biblia dice: hoy es el día de la salvación. Si hoy oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. Créanme que cuando postergamos la decisión no se vuelve más fácil, se vuelve más difícil. Solo unos pocos momentos más voy a orar. Vamos a regresar a nuestros hogares, pero no quiero dejar pasar esta oportunidad. ¿Hay alguien que quiere decirle al Señor Jesús: sí, yo quiero tomar mi decisión esta noche? ¿Alguien? Muy bien. Voy a tener una oración para que el Señor siga hablando al corazón de aquellos que saben que deben decidir, pero que no lo han hecho esta noche. Yo voy a continuar orando por ustedes para que el Señor los lleve a tomar la decisión para vida eterna, porque aquí no se está jugando la vida física, aquí se está jugando la vida eterna. Así de importante es. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por llamarnos de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias porque tú has estado obrando detrás del telón. Gracias porque nada se escapa de tu atención. Gracias porque tú tienes todo bajo control. Gracias porque nos has llamado de las tinieblas a tu luz admirable. Señor, en esta noche quiero encomendarte a las personas en nuestro medio que por algún motivo, algún obstáculo está impidiendo que tomen esta decisión esta noche. Sabemos que detrás del telón hay una guerra ahorita mismo. Por un lado, el Espíritu Santo está diciendo: responde al llamado. Mientras que Satanás en el mundo invisible está diciendo: no es el tiempo, es difícil, ¿cómo te vas a parar enfrente de toda esta gente? Aunque no podemos ver lo que está pasando, hay una guerra en el mundo invisible por las almas. Te ruego, Señor, que tú hables a la conciencia de cada uno, que puedan tomar la decisión correcta para vida eterna. Te damos gracias por habernos acompañado. Te pedimos, Señor, que tú
acompañes a cada persona reunida acá, los que ya hemos sido bautizados, fortalécenos. Y aquellos que no han sido bautizados, Señor, te ruego que los lleves a tomar una decisión definitiva antes que terminemos esta actividad de esta semana. Gracias te damos por escucharnos. Te lo imploramos en el precioso nombre de Cristo, nuestro amante Salvador. Amén. Amén.